El reciente ataque aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán ha desencadenado una escalada de tensiones geopolíticas con consecuencias económicas de gran alcance. En menos de 48 horas, el precio del petróleo Brent ha experimentado un aumento vertiginoso del 22,9%, impulsado principalmente por el cierre del Estreito de Hormuz, una vía marítima crucial por la que transita aproximadamente un tercio del suministro mundial de petróleo. Aunque el impacto directo en los surtidores de combustible aún no se ha materializado, la presión para trasladar estos costos a los consumidores es inminente y se intensifica con cada nueva escalada del conflicto. El Estreito de Hormuz, ubicado entre Irán y Omán, no es simplemente una ruta de transporte marítimo, es el único punto de salida del Golfo Pérsico, por donde fluye una parte significativa del petróleo y el gas natural consumidos a nivel global. Además de la producción iraní, el estrecho es vital para el flujo de petróleo proveniente de Arabia Saudita, el segundo mayor productor mundial, Qatar, el principal exportador de gas natural licuado, GNL, y otros países de la región. El bloqueo de esta vía estratégica detiene abruptamente toda esa producción, generando una escasez física de petróleo sin soluciones a corto plazo, según analistas del sector. A las 1:45 de este martes, el contrato futuro del Brent, referencia internacional para el precio del petróleo, se negociaba a $82 americanos con 43 céntimos, lo que representa un aumento del 6,4% en el día y del 22,9% en los últimos 30 días, según datos de investing.com. Este incremento genera preocupación en todo el mundo, especialmente en países como Brasil, que aunque ha aumentado sus exportaciones de petróleo, aún depende de la importación de derivados, en particular el diésel. Brasil importa alrededor del 25% del diésel que consume internamente, además de porciones importantes de gasolina y GLP. Antes del inicio del conflicto, los precios de los combustibles en Brasil ya presentaban una desfasaje en relación con el mercado internacional, situándose en torno al 25% para el diésel y el 11% para la gasolina, según la Asociación Brasileña de Importadores de Combustibles, ABICOM, y StoneX. La subida del precio del petróleo agudiza esta diferencia, reduciendo los márgenes de ganancia de Petrobras y presionando a los importadores privados a disminuir sus importaciones debido a la falta de rentabilidad. Analistas de XP Investimentos, como Alexandre Malouf, Thiago Esbardelotto y Luisa Pinese, estiman que un aumento del 10% en el precio del Brent se traduce en un impacto directo de aproximadamente 0,25 puntos porcentuales en la inflación. Aunque este número pueda parecer pequeño, el riesgo de reajuste se incrementa a medida que los precios en Brasil se alejan de los valores internacionales. El impacto del diésel es particularmente significativo, ya que este combustible es esencial para el transporte rodoviario. El aumento del costo del diésel se traslada directamente al precio del flete, lo que a su vez encarece los alimentos y los productos industrializados. La alta del petróleo se propaga a través de la economía en una serie de ondas sucesivas. La primera afecta directamente a los surtidores de combustible, la segunda impacta en el transporte de mercancías y la tercera, de manera más silenciosa pero igualmente grave, reduce la rentabilidad del agronegocio debido al aumento del costo de los fertilizantes importados del Oriente Medio. Se prevé que este último efecto se refleje en la cesta básica del consumidor brasileño a partir de la cosecha 2026-27. En este contexto, el conflicto deja de ser un mero problema de mercado para convertirse en una cuestión política, especialmente en un año electoral. Con el petróleo en alza y la presión por trasladar los costos a los consumidores, Petrobras vuelve a ocupar un lugar central en el debate y con ella, la tentación histórica de utilizar la empresa estatal como amortiguador de la inflación. Adriano Pires, director del Centro Brasileño de Infraestructura, CBIE, advierte que el petróleo caro suele atraer la interferencia política en Petrobras. Esta injerencia política para controlar los precios destruye los ingresos de la empresa y compromete su salud financiera, señala Pires. Sin embargo, el traslado del aumento de los costos al consumidor, según XP, es inevitable en pocas semanas si la crisis persiste. El riesgo no es solo financiero, sino también operacional. Brasil depende de las importaciones de diésel y GLP realizadas por agentes privados que no operarían con pérdidas. La tentativa de subsidiar el combustible podría repetir los errores del pasado, como los ocurridos durante el gobierno de Dilma Rousseff, cuando la combinación de inversiones masivas en el presal y subsidios que reprimían los precios de la gasolina y el diésel resultó en una deuda de $130.000 millones americanos en el tercer trimestre de 2015, el mayor endeudamiento en la historia de la compañía, según datos de Economática. William Castro Alves, estratega jefe de Avenue,
refuerza esta advertencia, destacando que el problema se agrava aún más en un año electoral, cuando la tentación política de controlar los precios es mayor. Petrobras es una empresa petrolera que no se beneficia de precios del petróleo demasiado altos, ya que esto atrae presiones políticas que pueden deteriorar la gestión y la rentabilidad de la compañía, completa Pires. Si la escalada del precio del petróleo se prolonga, los efectos irán más allá de los combustibles. La combinación de una inflación en alza y un crecimiento económico desacelerado, conocida como estagflación, ha dejado de ser un riesgo remoto para convertirse en el escenario más probable. Cuando se produce un choque en los precios de las materias primas, esto genera tensiones estagflacionarias con una inflación más alta y una actividad económica menor, explica Bruno de Moura Fernández, jefe de investigación macroeconómica de Cofase, una de las mayores aseguradoras mundiales de crédito. En Brasil, el traslado del aumento de los costos al consumidor se produce en ondas. Cada 1% de aumento en la gasolina se traduce en un impacto de 0,05 puntos porcentuales en la inflación, un efecto amplificado por el transporte de mercancías, que encarece los alimentos y los bienes industrializados en toda la cadena, según Gustavo Zung, economista jefe de Suno Research. Además, existen posibles efectos en la tasa de interés, que podría mantenerse en un nivel elevado, y en el tipo de cambio. En momentos de guerra, el capital tiende a migrar hacia refugios seguros, fortaleciendo el dólar y perjudicando a las monedas de los mercados emergentes, como el real. La depreciación del real impone una doble carga sobre el consumidor a través de la inflación al por menor y al por mayor, explica Marcelo Mello, CEO de Sulamérica Investimentos.